Muy buenas tardes. Hoy, 20 de septiembre, retomamos estos rituales místico-poéticos a partir de San Juan de la Cruz. Hoy estamos acompañados presencialmente por el arquitecto, el hijo del profesor Muñoz Moraleda, la profesora de Historia de España, que han sido profesores míos, egregios profesores míos de Historia de España en la facultad, y me hace el honor de acompañarme. Bueno, aquí, como se dice en esos carteles, habiendo escalera, no se responsabiliza por el uso del ascensor. Y estamos para ubicarnos y recapitular en las andanzas estas, esto que he dicho de hijo de dos profesores de Historia de España, en uno de los dos autores más importantes del siglo de oro español para la poesía, y quizás el más, que son Santa Teresa y él, que es un poetazo, que ha escrito los poemas más bellos de la historia de la literatura española. Y resulta que nosotros, entre las cancelaciones y ninguneos que hacemos en nuestra formación, nos encargamos de desaprovechar el tesoro de los cantos y los cuentos que vienen del siglo de oro español. Y eso que hemos sido copiosa y generosamente fecundados por el siglo de oro español en las corrientes colonizadoras que bañaron y se sembraron en estas tierras. Bien, no voy a hacer recapitulación de todo lo que hemos visto ya de San Juan, pero cuando estoy diciendo que es el más grande poeta, no es una hipérbole o una exageración andaluza. Los grandes poetas son los que fundan las naciones, además. Así que si uno pudiera decir que el Cervantes funda España, San Juan de la Cruz funda sobre lo fundado. Son más o menos coetáneos, así que no hay celos ahí. Pero son de dos órdenes distintos, porque acá estamos en rituales místico-poéticos de San Juan de la Cruz. ¿Por qué rituales? Porque nosotros estamos buscando consagrarnos a una dimensión sacrificial y sacramental de la cultura. La cultura y el culto tienen que ver con los ritos. Los ritos fundan el acceso a lo sagrado. Entonces, no es una casualidad que los inmensos poetas nuestros, sean de Italia, de Alemania, de Francia, son los que están no solo en la cuna de la nacionalidad, sino en la inauguración de una piedad fundacional para esa nacionalidad. Es una maravilla y ya hemos visto circunstanciadamente uno de los textos más maravillosos de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento es el Cantar de los Cantares, un poema erótico extraordinario. Y en el siglo XVI hay, en unas corrientes que eran de efluvios y fluencias que entremezclaban la escolástica española de Francisco de Vitoria de Salamanca, Domingo de Soto, después con el barroco, con Francisco Suárez, que no existiría ni las universidades, ni las escuelas, ni la educación en ibero-afroamerindia, si no es por Suárez. Pero no solo no existiría la educación, sino no existiría ni la física, ni la política, ni la economía. Porque ese granadino, Francisco Suárez, era el genio que hizo de nexo entre la Edad Media que fenecía y la protomodernidad que nacía. Y no hay ningún moderno, por muy renombrado y genial que sea,
que no deje de tener una deuda esencial y existencial con Suárez. Bien, ¿qué tiene que ver con esto San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz, antes que Suárez, está en el meollo de una formación salmanticense en la que él sabía, Tomás de Aquino, ad Pérez Litteram, y lo sabía porque lo estudiaban en latín y lo rendían en latín, como le pasó a mi maestro Gaspar Risco Fernández, que estudió en Salamanca en los años 50 y rendía los exámenes en latín. Nosotros, como grandes testimonios de progresos, lo digo con ironía, en la Facultad de Filosofía, suprimieron primero el griego y después el latín. Y sigue así. Es un desastre la tragedia educativa universitaria. Bien, vuelvo a Santo Tomás de Aquino, que es la cumbre de la escolástica. Estamos en el siglo XIII, 1224, 1274, e hizo una arquitectura de la Suma Teológica. La Suma Teológica es como una catedral gótica en la que los arquitrabes, los portones, los vitrales, están hechos en forma de cuestiones disputadas y de artículos de las cuestiones disputadas, y cada artículo tiene una estructura, que es lo que yo cuando empiezo todos los cursos les digo. Están aquí ustedes convocados y provocados a jugar conmigo, que juguemos juntos un juego dialógico amoroso, porque todo acto educativo implica un juego dialógico amoroso. Y los juegos se juegan con reglas, y hay dos conjuntos de 3 reglas cada una. La primera regla es el respeto incondicional por el otro. Respeto en 4 respectos. Respeto de los ocasionales maestros con los ocasionales alumnos, de los ocasionales alumnos con los ocasionales maestros, de los alumnos entre sí, entre los maestros entre sí, y de cada uno consigo mismo. Es tanta la falta de respeto que nos tenemos incluso a nosotros mismos, que la cultura está avasallada en eso que se llama, para bien y para mal, porque hay unos energúmenos como el presidente actual argentino o el presidente de Estados Unidos que hablan de la batalla cultural pero no entienden nada, y los ideólogos de ellos que no entienden nada. Y hay pensadores católicos como Peter Kreeft, K-R-E-E-F-T, que dice cómo ganar la batalla cultural. Y que la vida es una milicia, ya lo decían los padres de la iglesia, y todos tenemos que ocupar una trinchera en esa milicia. Entonces, de esa primera regla, que es el respeto incondicional, pasamos a 2 corolarios morales. El primero es que hay que leer y escuchar con respeto y diligencia al otro. El segundo es que hay que escribir y hablar con respeto, diligencia y claridad al otro. Esas son las reglas morales. Y yo les pregunto a mis ocasionales alumnos si las entienden, y si entendiendo las aceptan, y si aceptan que juguemos con esas reglas. Después vienen reglas morales, que para decirlo pedantemente en la lengua de los cientistas de la lengua contemporánea son las semióticas. La primera regla semiótica es que hay que hablar con coherencia, que los escolásticos llamaban dialéctica, y que eso se transformó en la lógica. Que hay que hablar con pertinencia, que los escolásticos llamaban gramática, y hoy también se la vuelve a llamar gramática. La primera es coherencia, la segunda es pertinencia. La primera es la relación de los signos entre sí, y la segunda es la relación de los signos y las cosas significadas. Y la tercera es que hay que hablar con persuasión al otro, y la llamaban retórica los españoles y los medievales, y la llaman pragmática los lingüistas. O sea, esas son las 6 reglas con las que jugamos y venimos jugando durante todo este seminario. Entonces, aquí tomamos un libro, que es un libro en español de Javier Picasa, que es un comentario maravilloso sobre el cántico espiritual de San Juan de la Cruz.
y vinimos exponiendo, glosando todo el libro, ya estamos en la página 254, y después de una introducción muy razonable e inteligentísima, él empieza una exposición de uno de los grandes escritores españoles de esa época, que es Fray Luis de León. Y Fray Luis de León, la anécdota famosa, también ahí enseñaba en Salamanca, que decía, y decíamos ayer porque lo habían expulsado a él, y entonces él era un pensador más bien renacentista, que lo marca la diferencia con San Juan de la Cruz, porque el renacentismo de Fray Luis de León le hacía interpretar con gran admiración por el Cantar de los Cantares, es uno de los traductores, que era un acto revolucionario traducir a las lenguas vernáculas la Biblia en esa época. Uno de los maravillosos se llama Erasmo de Rotterdam, y discípulo de él es el Maledetto sea su stampa de Martín Lutero. Pero traducir la Biblia a las lenguas vernáculas estaba prohibido, por la iglesia también. Entonces, estos señores se arriesgaban, y por eso iban presos, a traducir el Cantar de los Cantares a lengua vernácula. Y eso es un gesto disruptivo y revolucionario, ese de traducir, que no lo han iniciado ellos. En el siglo XIV había un místico de primer nivel que se llama Meister Eckhart. Y Meister Eckhart tiene el gesto revolucionario de predicarles retiros a las monjas. Y se dice que las monjas, las mujeres, están mal vistas por el ideario medieval. Sin embargo, hay mujeres en el ideario y existenciario medieval que son mucho más importantes que los filósofos y los teólogos varones. Una de ellas, del siglo XII, es Hildegarda de Bingen, por ejemplo. Hildegarda de Bingen le paraba el carro a los emperadores, a los papas, era una pintora, una música, una naturista, una mujer genial. Pero a lo largo, empezando por la Virgen María y siguiendo por todas las medievales que son de ese fuste, hasta la contemporaneidad, el papel de la mujer nunca ha sido tan honrado como en el seno de la Iglesia Católica. Nunca. Empezando porque el Magnificat, San Lucas, la Virgen María, muestra que ella es la elegida, y dentro de los seres humanos, de todos los seres humanos, porque no lo vamos a meter ahí a Jesucristo, que es humano divino, es la más importante. Así que de ahí para aquí, todo lo que se diga de la mujer en la filosofía y en la teología es poco, y es injusto lo poco que se dice. Porque acá se trata de una frase que no entendemos nosotros. La metáfora de la nupcialidad, de las bodas entre el esposo y la esposa. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, que es la sponsa verbi, la esposa del verbo. Entonces, cuando acá veamos quiebres y requiebros de la amada y del amado, tenemos que referenciar a ese ayornamiento del Cantar de los Cantares, que es el cántico espiritual. Ya vamos a ver. Estamos ahora en las canciones. Y uno a veces no se sorprende lo suficiente que un poeta hable de canciones. Y los poetas cantan. Cantan y cuentan, dice aquí San Juan de la Cruz. Cantar un canto de amor. Pero el canto de amor no se dice unívocamente, sino que se dice de modos pluralmente significativos. Cuando llegamos al primer encuentro de las canciones, ya en la sesión anterior vimos hasta la 12, ahora vemos de la canción 13 a la 21, y ya termina lo que habíamos llamado el purgatorio del amor. Hay tres instancias: una es la instancia purgativa, una segunda es la iluminativa,
Y la tercera es la unitiva. Al dejar el purgatorio del amor, estamos encaminándonos hacia la vía iluminativa. Y aquí, mejor que desposorio o casamiento, lo llamamos tiempo del primer encuentro. Amante y amado van a estar por fin uno ante el otro. En el primero veíamos que la amante que estaba en la casa, en el hogar, ve que se ha ido el marido de noche y sale a la búsqueda del marido. Aquí es el encuentro del amante y del amado. Un primer encuentro del amante y del amado, uno ante el otro, cara a cara. En la redacción primera, porque hay dos redacciones del cántico, se nos situaba de repente en la cumbre del amor. Y tras el encuentro, la revelación nueva del cosmos revestido del amado. La revelación nueva del cosmos. Los griegos hacían una filosofía cósmica. Lo más importante para ellos, más importante que los dioses y más importante que los hombres, los animales, las plantas, era el mundo, el cosmos. Lo contrario era el caos. ¿Qué pasa cuando se introduce como un rayo, una ruptura y un desgarro histórico que hace saltar por los aires todo el esquema de las historias de las religiones comparadas? Y eso es la penetración del Dios absolutamente trascendente en la creación, en las cosas del mundo. Y después en la encarnación, cuando se hace hombre. Al crear todas las cosas, en todas las cosas imprime su imagen Dios. Esos son los vestigia Dei, los vestigios de Dios. Por eso todos nosotros estamos aquí y ahora en un juego dialógico amoroso, tratando de reproducir ese gesto revolucionario de convertirnos hacia Dios. Porque nosotros a Dios o le damos la espalda o le damos la cara. Yo les pregunto a los alumnos así en forma capciosa y tramposa, ¿qué es un juego dialógico amoroso? ¿Qué es un juego? ¿Algo para convertirnos o para divertirnos? Por supuesto que todos tenemos el microchip de Walt Disney a Bill Gates, que estamos para divertirnos. Falso. La conversión es lo único que es, el único juego amoroso verdadero. Porque nos queda poco tiempo, conviértanse, dice el Evangelio. Y la conversión significa que yo estoy extraviado, estoy alienado, estoy fuera de mí. Tú estabas en mí, dice San Agustín, y yo estaba fuera. Entonces, aquello a lo que nos provoca y convoca e invita a Dios es a que volvamos sobre nosotros mismos, a esa interioridad de las 7 moradas en Teresa, o a esa interioridad de la íntima bodega, como dice San Juan de la Cruz. Y si uno pondera de esa manera los juegos que jugamos cuando dialogamos de verdad, cambia la vida. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en la familia, en el municipio, en la ciudad, en el país, en el mundo? Que no dialogamos en ningún ámbito. Peleamos, si no, vean el estilo beligerante que tienen los Trump, los Putin, los Milei, son un desastre. Y no digo porque sea comunista un desastre, porque sea capitalista un desastre, porque son inhumanos y practican una violencia verbal que se transforma en una violencia física. Y eso es exactamente lo contrario del Evangelio. Por más que el Evangelio no es un bálsamo de paz, porque expulsar a los mercaderes del templo no es una cosa así de buena onda, es una cosa
que sí tiene una agresividad, pero recontra bien justificada. Entonces, la cuestión aquí es que estamos en el encuentro del amado y de la amada. Y la segunda razón es que después de esta revelación nueva del cosmos, revestido del amado, ya no es el mundo de los platónicos o de los aristotélicos o de los romanos, el mundo revestido de amor, porque amor también se dice de muchas maneras, y mundo se dice de muchas maneras. Si yo me quedo con la versión negativa del Concilio de Trento, el mundo es aquello que se aparta de Dios. Pero si me quedo con el Génesis que dice que creó todo y vio que todo era bueno, es el mundo en un sentido positivo. Y si me quedo con el mundo como lo utiliza San Juan, te saco del mundo porque no eres del mundo, pero te mando para que rescates al mundo. Entonces, tenemos que distinguir cada vez que usamos las palabras en qué sentido lo usamos. Y aquí está clarito la primera razón del cántico A, el primero de los cánticos de Juan, revelación nueva del cosmos revestido del amado. La segunda razón que ahora hay que seguir en este paso es cambiar el orden, destacando tras el primer paso los grandes sobresaltos del amor enamorado. Si hay algo que especifica la exclusividad revelacional del cristianismo es el amor. El amor también se dice de varias maneras en griego, cuando se dice eros, cuando dice filía y cuando se dice ágape. Y los cristianos nos quedamos con la mejor de las acepciones para hablar del ágape, como el amor cristiano, que es un amor compasivo, generoso, cuyo signo de realización es estar dispuesto a dar la vida por el otro. Yo no estoy inventando nada, vayan y lean el Evangelio. Entonces, aquí este amor enamorado también se da en tres etapas. Primero el vuelo enamorado, después el deslumbramiento y el relumbramiento cósmico, de manera que el amante pueda recrear desde el amado la naturaleza. ¿Por qué estamos y debemos estar, siguiendo Laudato Si y Laudato Deum, preocupadísimos por el cuidado de la casa común? Porque a la naturaleza nosotros la tratamos como si fuésemos bipolares. En la edad moderna tardía se idolatra la naturaleza y se habla de la madre naturaleza y se diviniza la naturaleza, cosa que en forma más original en nuestras tierras es la Pachamama también. Y el Papa, con un gesto que poca gente entiende, el actual León XIV, la tiraba a la Pachamama. No es porque esté en contra, porque él ama la cultura aborigen peruana y latinoamericana. Pero nosotros la amamos mal. Una idolatría es un amor malo. Entonces, tenemos que recuperar el amor a la naturaleza bueno. Y los grandes místicos contemporáneos del siglo XX, como Williges Jäger, es uno, hay muchos otros, y también hay entre los cristianos, curas y espirituales hay posiciones divididas. Después si viene a cuento se las cuento. Pero, por ejemplo, Williges Jäger, que es un benedictino alemán que era maestro zen, y otro, Franz Jalix, que era uno de ascendencia húngara, jesuita, que vivió en la Argentina y estuvo preso en la dictadura militar del Proceso, hacen sus ejercicios de contemplación y el primer día, como jesuita, están 10 días de retiro, y el primer día es salir al campo, aquí al Parque Percy Hill, por ejemplo, e ir pisando con cuidado las hojas que están en el suelo y mirando con cuidado y cariño el verde de las hojas, si es que hay verde,
y escuchar con cuidado eso que estamos escuchando aquí a los pájaros, porque la naturaleza es el primer lenguaje de que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Entonces, revestir de amor al cosmos es una cuestión importantísima. Las dificultades es que solo en el amor podemos combatir contra los riesgos de una vida que parece amenazarnos. Vivimos con miedos, no tengan miedo. Por supuesto que hay tsunamis, hay terremotos, hay montones de cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Qué habremos hecho para merecer semejantes catástrofes? Sabemos poco y mal que el antónimo de catástrofe es metástrofe. Es la instancia en la que Dios nos prueba para ver el temple de qué tipo de milicianos del Evangelio somos. Porque esas catástrofes son la oportunidad que tenemos de decir, aquí estoy yo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y hacerlo. En cuarto lugar, hay una petición de ayuda. Alguien, de manera sorprendente, pide al amado Carillo, le llaman el Juan, que se esconda y mire a las compañías de la que va por ínsulas extrañas. Unas metáforas tiene de las ínsulas extrañas. Y eso es que, lo cierto aquí es que el amor se encuentra amenazado. Y la última parte, quinta, es el conjuro. Sobre la amenaza anterior se ha elevado el conjuro, una palabra que ofrece de nuevo la paz a los enamorados. Posiblemente se trata de la voz del propio amado. Y ahora vamos al poema como tal para seguir la glosa de este primer encuentro. Y nos habla del siervo vulnerado, el siervo herido. Apártalos, amado, que voy de vuelo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. No se puede explicar fácilmente en forma conceptual el sentido de la estrofa. Empezamos por no saber quién es el que está hablando. Al principio no existe duda alguna. La mujer enamorada o el amante piensa ver los ojos del amado en el espejo de las aguas y decide o se siente volar hacia su encuentro. Pero alguien le dice que se vuelva porque el siervo vulnerado, signo de su amor, no está en la fuente, asoma por la altura del otero. Hablemos de la herida, ya hemos hablado mucho aquí de las heridas que recibimos los hombres. La primera herida es en un sentido cosmológico, platónico, que hemos caído del mundo del topos hiperuranos, del mundo de las ideas, y estamos en caída. Una segunda versión de la caída es la versión bíblica, de que hay un mundo caído y empecatado, como decía Javier Zubiri. Pero aquí la herida de la que nos habla es la herida del amor. No es la de una caída cosmológica, ni es de una caída del pecado original, porque él no es un tipo que descrea el pecado original, pero no es de eso. Es la estatua de Santa Teresa de la transverberación de Bernini, que es atravesada por un rayo. El amor de Dios a sus orantes los atraviesa como un rayo. ¡Qué maravilla! Nosotros vamos viendo esas estatuas y las pasamos rapidito porque tenemos que ir como un pancho, qué sé yo. Esta cuestión muestra que el amante vuela de amor hacia el amado en rapto de gozo sobrehumano y da un salto, el salto al vacío de la gracia, algo que no entienden ni del derecho ni del revés los protestantes, porque hay dos formas de ver la gracia que están equivocadas. Una
Las ha mencionado el Papa Francisco y las ha mencionado más recientemente el Papa León XIV. Una es, me llama de mi señor. Una es sola gratia, que dice Lutero, porque él considera que la naturaleza está caída y somos pecado. Y después de la sola gratia, en el otro polo hay un monje que se llama Pelagio. Y Pelagio habla de sola libertas. Su herejía consiste, de este monje, de concebir que Dios nos ha hecho libres para que con esa libertad tengamos todo lo suficiente para salvarnos. Entonces, los dos abismos que flanquean la angosta senda de la revelación y la redención cristiana son a la izquierda o a la derecha, da lo mismo donde pongan la izquierda o la derecha, está la gnosis, la herejía agnóstica, y a la otra está el pelagianismo. Los filósofos modernos que se han encargado de modelar el aquelarre del mundo moderno se llamen Descartes, Kant, Rousseau, Maquiavelo, Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, todos esos están, más allá de sus genialidades, profundamente equivocados. Unos por gnósticos, como Hegel, y otros por pelagianos, todos aquellos que creen que, como nuestro presidente actual, que la libertad es lo más importante y son libertarios, y la pifian de medio a medio. San Juan de la Cruz no la pifiaba, porque creía en las sagradas escrituras y creía que Dios nos hace libres. Dice el Evangelio, ubi spiritus ibi libertas. Allí donde está el espíritu está la libertad. Y todos los filósofos y científicos modernos son materialistas, deterministas, relativistas, secularistas, gnósticos, ateos, y nadie reconoce ni respeta la dignidad de los hijos de Dios que estamos creados libres para asemejarnos al Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, Juan, que sí tenía clara el Evangelio, dice, tal es la miseria, dice Juan de la Cruz, natural en esta vida, que aquello que el alma le es más vida y ella con tanto deseo desea, que es la comunicación y conocimiento de su amado cuando se le viene a dar. No lo puede recibir sin que casi le cueste la vida. Y la causa es porque semejantes mercedes no se pueden recibir muy en carne. La filosofía moderna, para decirlo corto y claro, es una filosofía desencarnada. Nos hablan del dualismo como el de Platón, pero en Descartes del cuerpo y el alma, no de la carne y el alma, porque el cuerpo para un Descartes es como un robot y el alma es como si fuese el ángel, the ghost in the machine, el espíritu en la máquina. Y toda la ciencia moderna y contemporánea, equivocada, porque la hay que no está equivocada, es mecanicista, determinista y ciega al espíritu. Cuando nosotros avancemos un poquito más y terminemos esta glosa, vamos a ver el libro de Santa Bendita de la Cruz, Edith Stein. Y el último libro que la pescan los nazis cuando lo estaba escribiendo se llama La ciencia de la cruz. ¿Qué es la ciencia del amor? Y es un libro inspirado a y dedicado a San Juan de la Cruz. Antes ha dedicado también a Santa Teresa, pero ese es el último, el legado póstumo. Y ella ahí, para esto que estamos hablando de la psicología, que es otro de los venenos que andan dando vueltas por aquí, porque tienen la toxina de lo que quería ser Freud.
Proyecto de una psicología para neurólogos, se llama una de las primeras obras de Freud. Y él hacía experimentos con anguilas, porque él estaba muy preocupado en que en algún momento él quería ser el Moisés de la ciencia moderna e instaurar las nuevas tablas de la ley. Era una concepción cientificista, secularista y, por supuesto, poco teísta. Y él, que era hijo de judíos, renegaba de su judaísmo y hace un viaje hacia Roma, y en ese viaje hacia Roma, él quería ver la estatua de Moisés, de esa del Perché non parla. ¿Y por qué tenía eso así? Porque él concebía, y toda su metapsicología, sus últimos escritos tienen que ver con eso, que Moisés era un egipcio, lo que históricamente era cierto. Y él tenía estatuillas egipcias ahí en su escritorio, en la casa en Austria. Y él quería ser ese Moisés para instaurar las nuevas tablas de la ley del positivismo científico. Por supuesto que era un propósito descabellado y fallido, porque por más que esté frente a la estatua del Moisés, él no le llegaba ni a los callos plantares de Moisés. Pero lo grave es que toda la baraúnda y gavilla de psicólogos, sociólogos y economistas del siglo XIX y XX, sobre todo el XX, han seguido a pie juntillas todos los errores de la filosofía de los alemanes estos, de Nietzsche, de Freud, de Marx. Y yo les doy un sano consejo. Lean y escuchen, porque ahora con las maravillas también estas de la técnica de Mandinga, los podemos escuchar. Pongan Chesterton. Chesterton versus Freud, Chesterton versus Marx, Chesterton versus Darwin, todos los errores de lo que está mal en el mundo. Y decía Edith Stein, en un libro que se llama Ser finito y ser eterno, decía Edith Stein, el error garrafal de Freud es haber hecho una psicología sin espíritu. Psique es alma, espíritu es neuma. Y nosotros somos creados por Dios a su imagen y semejanza porque somos espíritus encarnados. No somos ángeles, que son espíritus puros. Mira a tu amigo Alberto. No, está ayudando. Y la cuestión es que ese espíritu encarnado que somos, tenemos que vivir coherentemente. Y no es que tenemos que hacer un doctorado en teología dogmática para saber qué es el Espíritu Santo, ni un doctorado en filosofía, ni en ciencia, ni en arquitectura. Tenemos que vivir el Evangelio como el hombre común y corriente que todos estamos llamados a ser, y cuanto más niños seamos, mejor será. Ahora, en este estadio en el que estamos, la amante está loca de amor. Padece lo que suele llamarse la manía. Manía es la locura, el amor loco de Dios. La manía, locura, la posesión sagrada, dejarnos poseer por lo sagrado. Padecer la manía, la locura de los enamorados. Los enamorados obran locamente. Recomiendo otro librito chiquito de Paul Evdokimov que se llama El amor loco de Dios, un filósofo y teólogo ortodoxo. Porque si nosotros no obramos con manía de posesión sagrada, no estamos obrando bien. Somos tibios y por tibios nos vomitarán. Ahora, dice San Juan de la Cruz, déjame, y al mismo tiempo dice, abrázame hasta el fin. Pero no se ha de entender que porque el alma diga que los aparte, querría que los apartase, porque aquel es un dicho del temor natural,
como habemos dicho antes, aunque mucho más le costase, no querría perder estas visitas y mercedes del amado, porque, aunque padece el natural, el espíritu vuela al recogimiento. Vuela al recogimiento. ¿Qué es un juego dialógico amoroso? Yo no tengo que hablarle a Dios, tengo que hablar con Dios, dice Santa Teresa. Y esta amante locamente enamorada busca al amado en el espejo o transparencia de las aguas. Allí se anega y pierde en la línea de una imagen siempre repetida en la experiencia de los místicos. El alma debe introducirse en el océano de la divinidad, volviendo de esa forma hasta su fuente. Desde hace unos 30 años, cumplimos 30 años el 14 de septiembre, con Gaspar Risco Fernández creamos el Cine Club La Linterna Mágica. Y todas las semanas prácticamente, de marzo a diciembre, pasamos una película. Ahora vamos a pasar el jueves, en pasados 2 días. El jueves que viene vamos a dar una película, de las mejores películas de la historia, de uno de los mejores directores del cine de la historia, un ruso que se llama Andrei Tarkovsky. Y la película se llama Solaris, basada en una novela homónima de un polaco comunista que se llama Stanislav Lem. Pero yo vengo aquí del Océano Este. ¿Qué cuenta esa película? Es de difícil comprensión. Hay que mascullarla 3, 4, 30 veces para seguirle sacando el gusto que hay que sacarle. Berman era un gran apasionado de Tarkovsky. Decía, este se mueve en los sueños como nosotros en la realidad. Y ahí hay un amor a la naturaleza expresado en las algas del río, con las aguas que fluyen y el sonido de las aguas que fluyen en las aguas del río. Pero está además un amor a la naturaleza y el tema del agua y el océano. Porque el cuento de la novela, que el comunista supo escribir otro ensayo así de gordo, que se llama Suma Technologicae, Suma Tecnológica, porque en los años 60, en los 70, la Guerra Fría era la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y era una guerra espacial y era una guerra filmográfica. Pocos años antes de esta película, Stanley Kubrick había filmado 2001 Odisea del Espacio. Maravillosa película. Y a esta la interpretaron como si fuese la respuesta soviética a eso. Y no tenía nada que ver con la respuesta soviética porque Andrei Tarkovsky ya estaba puesto entre miras de la KGB porque era un rebelde que amaba la poesía y por lo tanto al realismo soviético no lo apreciaba demasiado, a punto tal que tuvo que huir dejando señora e hijos en Rusia hacia Europa después. No lo dejaban viajar para los festivales. Y tenía un padre que era un poeta y tenía una sensibilidad poética extraordinaria. Y uno tiene que empatizar con la sensibilidad poética de los grandes poetas para entender un poquitito del Evangelio. El Evangelio está lleno de parábolas, de poesías, de metáforas, y nosotros las leemos y las entendemos prosaicamente, y entonces no las entendemos ni un rabanito. Aquí estamos hablando de las aguas del mar. En la Edad Media había 3 escolásticas: la escolástica arábiga, la escolástica judía y la escolástica católica. La escolástica judía tenía un personaje central, médico, Maimónides, extraordinario. La escolástica arábiga tenía 2 colosos pensadores que eran Averroes y Avicena.
Y la escolástica católica, con Santo Tomás a la cabeza, tenía una playa de capos. Y Santo Tomás, hombre humilde y sabio como era, reconocía el mérito que tenían los árabes y los judíos en sus escolásticas. Pero hay que marcar una diferencia que no tiene nada que ver con el Estado de Israel y Hamas, que es una aberración infinita, con la forma de recibir la metafísica en el Occidente y recibir la teología en Occidente. Aristóteles había estado cancelado después de la caída del Imperio Romano y son los árabes yendo a España los que salvan a Aristóteles. Se quema la biblioteca de Alejandría, pero se salva a Aristóteles. De Aristóteles los medievales sabían pocas cosas. Y ahí llega el libro de la física, el libro de la política, de la ética. Tenían solo de la retórica y de los primeros analíticos. Y esos árabes tienen una lectura que es muy diferente de la de Santo Tomás. Porque Santo Tomás es un cristiano cabal y con eso que hablamos de la libertad, él no considera que Dios esté presente en todas las cosas y esté presente en la naturaleza, que eso es el panteísmo o el panenteísmo, que lleva a la gnosis, que la va a tomar Hegel después, sino que para Santo Tomás hay dos entes. Uno, el ente creador, que es absolutamente trascendente, y el resto del mundo que es creado. Entonces, la metafísica arábiga es una metafísica necesitarista, fatalista. Entonces, la yihad no es un accidente, sino que es un componente del necesitarismo de la recepción metafísica arábiga de Aristóteles. En cambio, Santo Tomás jamás hubiese reconocido y aceptado eso, y San Agustín tampoco, a pesar de que ellos la conocían, esa metafísica. Ahora, les recomiendo que la vean a la película y que le gusten, la disfruten y la estudien, porque lo más arábigo que hay en la película, eso es una opinión personal, falible obviamente, es que mandan una nave espacial a explorar a una colonia que está en el cielo, ahí, y esa colonia está siendo devastada, pero la colonia esa, cuando se hace el primer traveling, la primera filmación, salen de una dacha, de una cabaña que era del padre de él, y hace el zoom hacia el infinito, hacia el cielo, y queda cada vez más chiquitita la dacha esa. Y cuando llegan allá, esa colonia galáctica está en medio de un mundo que es un océano, que es un mar inmenso, y que tiene las volutas de las neuronas. Y ese mundo inmuta, afecta la forma de pensar y de sentir que tenían los que estaban afectados por ese mundo. Bueno, no le voy a spoilear la película, pero esa concepción que tienen los árabes de Dios como el intelecto único, ese es el mar, ese es el océano del señor Tarkovsky en Solaris. Santo Tomás hace un escrito cortito que se llama De unitate intellecto contra averroístas. Y ese escrito es para decir, sostener la peregrina hipótesis de que cada intelecto humano es singular. No es que hay un solo intelecto para todos y que los demás nos colgamos de como podemos de ese intelecto. Cada ser humano tiene un intelecto que es singular, absolutamente singular, contra averroístas, porque los averroístas nos meten a todos en un solo cerebro, que es el universo oceánico ese de la película Solaris. Bien, no sabe amar, esta loca de amor, de veras, quien no logra que los ojos del amado se reflejen y aparezcan
sobre el bello espejo de la fuente originaria de la vida. Solo entonces, al salir de sí, en trance de amor, escucha la voz que anuncia la llegada del amado. Al llegar aquí entendemos el amor como milagro, es un prodigio de entrega y gratuidad donde se rompen o superan las visiones y leyes anteriores de la vida. Y hay dos signos de amor definitivo en este poema: la paloma y el ciervo. La paloma es en el cantar, en el cántico espiritual, la imagen de la esposa. También se emplean rasgos de paloma para describirla en San Juan de la Cruz, pero resulta innecesario destacar el tema bíblico. La tradición de amor del Renacimiento se refiere con frecuencia a la paloma al tratar de enamorados, como cuando decimos dos tortolitos. Y el ciervo aparece en el Cantar B, vuelve la imagen que es de corte bíblico. Lo hallamos también en el Cantar de los Cantares, lo mismo que en la poesía amatoria del tiempo de San Juan de la Cruz. Y aquí estamos, la experiencia de la paradoja, que se está resaltando aquí, buscando a otra paloma. La amante se ha encontrado con un ciervo que asoma majestuoso en el otero. Y viendo la esposa herida de amor, él también, al gemido de ella, viene herido del amor de ella, porque en los enamorados la herida de uno es de entrambos, y un mismo sentimiento tienen los dos. Y así es como si dijera: vuélvete, esposa mía, a mí, que si llegada vas de amor de mí, yo también, como el siervo, vengo a esta tu llaga, llegado de ti. Vamos a un paso siguiente, que son de los mejores versos de la lengua española, muy mencionado siempre: mi amado las montañas. Mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Difícilmente encontramos en la literatura castellana una estrofa poética que sea más citada y conocida, y difícil será hallar una más honda, emocionada y bella. Su hermosura resulta, sin embargo, enigmática. Importa recordar la situación. La mujer enamorada había querido hallar los ojos del amado entre las aguas de la fuente. Se lanzó en un vuelo de palomas, pero en medio de su rapto y movimiento oyó una voz que le decía: vuélvete. Su amado emerge como ciervo herido del amor sobre el otero. Este es el instante. La paloma ha roto el viejo vuelo, ya no mira hacia las aguas engañosas, mira al ciervo, y en su herida de amor busca y encuentra deslumbrada todo el cosmos. Es como si el mismo vuelo la elevara y desde arriba, en éxtasis gozoso, pudiera contemplar y contemplar a todo lo que existe. Así comienza a describir lo que descubre: mi amado, las montañas, los valles solitarios. San Juan de la Cruz ha utilizado y recreado un motivo universal de la cultura religiosa de los hombres: la unión del amor y del cosmos. Normalmente quien mira desde el alto es el varón, el Dios esposo de los cielos, que se expresa por el sol y por la lluvia. Abajo queda la esposa, la madre tierra, que el mismo sol fecunda con sus rayos luminosos. Pues bien, nuestro poeta invierte el simbolismo. Es la esposa la que mira desde arriba, describiendo y recreando cada uno de los rasgos del gran cuerpo de su amado, del éxtasis del amor. Y este es el primer día del mundo. Y esta mujer enamorada en vuelo de amor mira y sabe decir lo que ha mirado. Decir es crear. Creó Dios por la palabra en el principio.
Y esta mujer recrea en Dios o en el amor todas las cosas. Significativamente, el poema nos sitúa en lo que pudiéramos llamar el principio femenino de la realidad. Ella ve el amor y canta en palabras que Dámaso Alonso ha estudiado con rigor. La acción se para, ya no hay verbos de pregunta o duda, solo hay sustantivos y adjetivos. La realidad hermosa del mundo que aparece desde arriba, nimbada de luz ante los ojos de una mujer enamorada. En este dichoso día, no solamente se le acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que antes tenía. Comiénzale un estado de paz y deleite, de suavidad de amor, según se da a entender en las presentes canciones, en las cuales no hace otra cosa que sino contar y cantar las grandezas del amado, las cuales conoce y goza en él por la dicha unión del desposorio. Esto es lo que hace el alma enamorada, canta y cuenta la grandeza del mundo en el amado. Así aprende a decir. Aprende a decir. Una de las cosas que nosotros, por no saber dialogar, hemos olvidado es aprender a decir. Y yo digo la palabra decir, y es fácil decirla a la palabra decir. Pero ¿qué significa decir? Un gran filósofo judío, lituano-francés, Emmanuel Levinas, dice que el decir es el verbo, lo dicho es el sustantivo, lo dicho es la prisión y el decir es la liberación. Dios dice y las cosas se hacen. El decir es el verbo creador en Dios, creador, o recreador en la criatura que aprende a decir. Es una maravilla. Aprende a decir. La palabra se convierte en expresión de amor contemplativo, saber mirar con gozo liberado y admiración profunda, saber decir cosa tras cosa, signo a signo lo que mira. Pero luego la fuente se ha expandido y descubriendo el ciervo en el otero, en el espejo nuevo de sus ojos, podemos ya mirar todas las cosas. El amado es mío, en encuentro y posesión gozosa, en la que entrego lo que soy. Lo que fue hecho en él era vida, y todo se hace amado. Todo se hace Dios en este plano. Todo se hace amado. Mi amado es blanco y colorado, se distingue entre millares, dice Juan. Su cabeza es de oro macizo, su melena racimos de plata de un negro brillante, de cuervo. Sus ojos son palomas junto a la acequia, lavadas en leche y posadas junto al canal. Sus mejillas son bancales de aromas, setos de perfumes. Sus labios son lirios que destilan mirra. Ahora, hay un doble movimiento ascendente y descendente aquí. La línea ascendente es que las estrofas del poema han sido un ejercicio de ascesis. El alma enamorada ha tenido que dejar todas las cosas para subir hacia el amado. La línea descendente, entre mi amado y las montañas, puede haber como una pausa de silencio. Parece que me engolfo en el amado que me abisma. Y la línea de encuentro la hallamos resaltada en la estrofa siguiendo, donde el mundo nuevo viene a culminar como espacio de amor compartido. Es noche de enamorados. Se ha roto y superado el nivel de la pura objetividad aquí, de manera que el amado con su mundo no se puede tomar como exterior a mi existencia. Pero también se ha superado el subjetivismo de carácter egocéntrico, egoísta, incluso idealista. El mundo no es tampoco algo que es solamente mío. La naturaleza viene a presentar ya como lugar y espacio, expresión y hondura de experiencia compartida. En una línea que parece depender del platonismo, parece,
El amor se ha definido como un mirar juntos caminando hacia adelante. Ambos, amado y amante, mirarían hacia el mundo y dirían las montañas, los valles. Respetando el valor de esa postura, dice Picasa, pienso que el amor es algo más, es ser juntos todo el mundo, como una creación de amor. Montañas y valles son el mundo en su altura y hondura. Ínsulas y ríos, ínsulas son islas en el lenguaje arcaizante que empleaban sobre todo las novelas de caballería y que hallamos luego en Cervantes, con la ínsula barataria. Llegamos hacia el verso quizás más importante de la estrofa, el silbo de los aires amorosos. Entonces se dice venir el aire amoroso cuando sabrosamente hiere, satisfaciendo el apetito del que deseaba el tal refrigerio. Este tacto de amor en el aire que abraza mi cuerpo, eso es mi amado. Para mí, pudiéramos decir, siguiendo en la línea de aquello que el mismo San Juan de la Cruz señalaba. Y terminemos por hoy. El amor es un susurro, es una palabra que me llega sobre el viento. Solamente soy hombre verdadero si es que escucho en reverencia y decisión enamorada el silbo suave de los aires amorosos. Es aquí donde, venciendo toda magia barata de la tierra, puedo hallar y realizar mi hondura humana en el amor humano y o divino. Lo dejamos ahí por hoy. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿No? Bueno, voy a parar la grabación.